Buenas noches. En pleno auge de la Guerra Fría, entre ideologías enfrentadas y un mundo dividido por la tensión bipolar, Uruguay vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia. Entre 1973 y 1985, el país fue gobernado por una dictadura cívico-militar que suprimió libertades, persiguió opositores y dejó una herida profunda en la sociedad. Más de 6.000 presos políticos, torturas, censura y un exilio marcaron a una generación entera. Hoy nos acompaña una figura clave de esa época y del presente, José Pepe Mujica, ex guerrillero tupamaro, preso durante 13 años en condiciones infrahumanas y posteriormente presidente del país. Mujica es un testigo directo del horror y la esperanza. Buenas noches, don José. Es un honor tenerlo con nosotros. Queremos hoy hablar del pasado, de esos años oscuros que marcaron su vida y la historia del país. Para empezar, ¿cómo llegó Uruguay a una dictadura en 1973? Bueno, fue como una olla a presión. Veníamos de una democracia muy formal, pero con profundas desigualdades. El sistema no respondía a las necesidades del pueblo, y en ese caldo creció el desencanto y también la violencia. Las Fuerzas Armadas intervinieron cuando el miedo se volvió costumbre, pero no para salvarnos, para imponerse. Usted fue parte del movimiento de liberación nacional Tupamos. ¿Qué los llevó a tomar las armas? La convicción, quizá ingenua, de que era posible cambiar las cosas desde la raíz. Vimos que los canales institucionales no funcionaban, y cuando ves hambre, injusticia, y no hay respuesta, la rebeldía nace como una forma de esperanza. No es que nos gustara la violencia, era el lenguaje que ya hablaba el sistema. ¿Qué pensaba usted en ese momento? ¿Creía que el cambio era realmente posible? Sí, éramos jóvenes, idealistas, queríamos un país más justo, sin tanta diferencia entre los de arriba y los de abajo. Nos equivocamos en formas, pero el motor era la necesidad de dignidad. En 1972 lo detienen. A partir de ahí, pasa más de una década en prisión bajo condiciones extremas. ¿Cómo recuerda usted esos años? Fueron duros, muy duros. Pasé casi 11 años preso, la mayoría en condiciones de aislamiento. Hubo años en los que no vi más que una pared, un balde y mi sombra. Sufrí hambre, frío, locura. Me volví hacia adentro. Aprendí a conversar conmigo mismo para no perder la cabeza. ¿Pensó alguna vez que usted no saldría con vida? Muchas veces, pero también aprendí que si uno no se rinde por dentro, nadie lo derrota del todo. La cárcel me quitó años, pero me enseñó a valorar lo esencial, un amanecer, una flor, el cariño humano. ¿Qué fue lo más difícil de soportar? Sin duda la soledad, no la de no ver a otros, sino la de sentir que te han olvidado, que tu causa ya no importa, pero también allí entendí que el odio no sirve, que si salía no quería venganza, quería vivir. Luego, usted se convirtió en uno de los líderes políticos del Uruguay democrático. ¿Qué le dejó esa transición? La certeza de que el poder es efímero y que la política debe ser servicio, que es más revolucionario sembrar conciencia que levantar un fusil. Por eso, cuando fui presidente, traté de ser coherente, vivir como pienso. Si me permite llamarle Pepe, si pudiera hablar hoy al joven que fue, al que entró en esa celda, ¿qué le diría? Le diría que no se arrepienta de sentir, que a veces se gana perdiendo y se crece en la oscuridad, que si va a luchar, que nunca deje de ser humano, porque eso es lo único que no pueden arrebatarte. Muchas gracias por su tiempo, señor Mujica, por sus palabras y por compartir lo más profundo de su historia. Gracias a ustedes. La memoria no es para quedarse en el pasado, sino para aprender a ser mejores. La dictadura en Uruguay no fue solo una lucha armada o ideológica, fue una batalla por el alma del país. Nos deja una lección urgente: la democracia no se hereda, se defiende día a día. Escuchar a quienes vivieron esa etapa es esencial para no repetirla, porque recordar no es quedarse en el pasado, es construir un futuro con memoria, justicia y la verdad. Una semana después de concedernos su última entrevista, Pepe Mujica fallece en paz por causas naturales en su hogar en las afueras de Montevideo. Su partida marca el adiós a un hombre íntegro, cuya humildad y compromiso con la justicia han dejado una huella imborrable. Su legado trasciende generaciones, inspirando a quienes creen en la dignidad y el respeto por el prójimo.
En este momento de despedida, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos, agradeciendo una vez más sus ejemplos y enseñanzas.